Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos encontramos una vez más en su podcast favorito, Open Mind, o para los que no entiendan inglés, Mente Abierta o Abre tu Mente. Nos encontramos muy contentos, muy alegres, ya que tenemos invitados muy importantes que me alegra tener el día de hoy, que son enfermeros. Ellos son... Hola, hola chicos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Mucho gusto, mi nombre es Montserrat Niño Zamora y espero este podcast sea muy de su agrado. Hola, gracias por la invitación nuevamente. Bienvenidos a su podcast Open Mind. Mi nombre es Luis Enrique, como en todas ocasiones, y le damos la bienvenida a este hermoso lugar. Hola, hola, buenas noches. Soy el enfermero Maximiliano Corona González. Este, qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy contentos, lo vuelvo a reiterar y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Un tema que aborda desde el tema del psicoanálisis. En este podcast, bueno, como ya sabrán, el podcast tenemos como objetivo darles a conocer un tema mientras ustedes escuchan, mientras trabajan, mientras conducen, mientras preparan la comida, podrán escuchar temas muy importantes de mucho interés, como en esta ocasión que les tenemos preparado el tema de el apego reactivo. Y bueno, como sabemos, las muestras de afecto como un abrazo, un beso, una sonrisa deberían despertar al menos el agrado de las personas, pero cuéntenme ustedes si se imaginan no haberlo recibido de niños o bueno, en su efecto, en la muestras de calidez, las personas puedan presenciar estos signos de violencia familiar. ¿Creen ustedes que esto puede repercutir en las etapas adultas de un individuo? Claro que sí, o sea, creo que es algo que puede afectar a cualquier persona. Creo a lo largo de las décadas millones de personas acuden al médico por problemas de salud mental. Muchos de ellos son provocados por el estrés, que es una de las causas más habituales que pueden provocarlo. Ya pueden ser hasta el dinero, tu carrera profesional o relaciones personales. Esto afecta a todos por igual, incluso hasta los animales, pero pues se ve más frecuente va repercutiendo hasta la etapa adulta. Como bien se sabe, pues de niños muchos quisieran recibir un abrazo, un te quiero o un te amo, estoy orgulloso de ti, hijo, de nuestros padres. ¿Por qué? Porque pues es nuestro, se puede decir que es nuestro ejemplo a seguir. Pero antes de entrarnos un poco más al tema, sí me gustaría aclarar un poco lo que es la salud mental y qué es una enfermedad mental. Como bien se sabe, la salud mental es pues un bienestar que muchas personas deberían de tener emocional, psicológico y social que conlleva una persona. También cómo esta persona determina sus emociones, cómo se relaciona con otras personas y cómo ellos toman una decisión que para estas personas podría ser algo muy difícil porque piensan demasiado las cosas y obviamente eso da un nudo en la cabeza. Y como bien se sabe, un trastorno mental se caracteriza por una alteración que como bien se sabe que es clínicamente y que va en lo cognitivo y cómo ellos regulan sus emociones y cómo es el comportamiento del individuo. Eso que acabas de mencionar es muy cierto, pero siento que hasta cierto tipo las personas tienen el pensamiento de que es estrés o es algo único que puede suceder a una persona, pero la verdad es que no, ya que son eventos traumáticos que pasan de forma explícita y algunos de ellos son el trastorno de la relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, trastorno de adaptación y en este caso lo que estamos hablando hoy, que es el trastorno de apego reactivo, el cual es muy poco frecuente, pero es muy grave y consiste principalmente en cómo el bebé o el niño no establece unos vínculos saludables con sus cuidadores. Principalmente son los padres, pero muchas veces son cuidadores primarios que pueden ser maestros o si los niños se encuentran en una casa hogar, serían sus cuidadores. Desde luego, algo muy importante, aquí entra estos temas que hemos hablado de deberían de existir como escuelas más públicas acerca de cómo ser un padre, ¿no? Porque es una cuestión o un deber muy importante que se debe recalcar. ¿O qué opinan ustedes? Yo, bueno, como opinión personal, yo digo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cierta parte
de la rutina de ahora sí, de un niño, se forma en la escuela y luego pasa a ser formado por, ahora sí, por su, pues en su casa, ¿no? Ya sea por sus familiares o padres, o incluso no puede ser, algún familiar directo, puede ser hasta un tutor, una niñera, ¿no? Pero pues es donde se deben de formar esos vínculos afectivos donde puedan, ¿cómo se llama? Interactuar todos y poder haber una relación un poco más estable, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que está bien que tengan algún afecto hacia una niñera o tenga como que algún vínculo tan grande con esas personas que quieran rechazar a sus padres? ¿Creen que eso debería estar bien? Que cuando los niños los llevan a las guarderías o agarren un afecto muy grande con sus docentes, maestros, instructores, ¿creen que eso es correcto? Eh, Como punto, como ahora sí retomando lo que acabas de decir, yo siento que hasta cierto punto puede ser un poco bueno, porque es a lo que le llaman como un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, tiene un efecto incluso hasta por a lo mejor un personaje, por un superhéroe, y lo ven como algo, un ejemplo a seguir, ¿no? En todo caso, ¿no? De cuando yo era a lo mejor niño, yo vi a mi papá, que es, pues, ¿cómo se dice? Es mecánico, ¿no? Entonces todo su día prácticamente se tornaba en un automóvil y era estar apurado, incluso se le notaba cierto estrés, ¿no? Por el hecho de que no, pues tengo cosas que hacer, tengo que buscar para trabajar para la comida y todo, o sea, y hasta cierto punto uno lo ve como wow, o sea, un padre puede hacer todo esto, o sea, el día de mañana yo quisiera ser como él, o sea, lo ven como ejemplos a seguir y no simplemente pueden ser los padres, sino pues como un niñero, un maestro, un superhéroe, una caricatura, hasta cierto punto, ¿no? Como claro, así siempre trazando un límite. Bueno, eso es muy cierto y es muy claro y conciso. Muchas veces la educación que se recibe por parte de nuestros padres es que principalmente ellos están ocupados debido a sus labores en el trabajo. Muchas veces estudian para conseguir mejores trabajos y poder mantener a la familia de mejor manera. Pero es necesario que si, por ejemplo, los padres trabajan por las mañanas, en las tardes busquen crear ese tiempo para pasar con sus hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan generar confianza. Porque si, por ejemplo, los abuelitos del niño los cuidan durante la mañana, van a ser más apegados hacia los abuelos. Y van a decir a sus papás, no quiero estar contigo, quiero ir con mis abuelos. ¿O ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado o han escuchado algo parecido? Claro, claro, al individuo o el niño no tener, digamos, que esta figura tan presente o tan, este apego, es normal que busque, digamos, que esta influencia en alguien más. Entonces es aquí cuando podemos observar todos estos comportamientos. O sea, realmente es normal, aunque como tal, el libro en el que estamos basados, que es el DSM-5, dice que no está totalmente comprobado que se pueda, digamos, que crear este afecto o este apego a otros individuos, independientemente de los tutores. Bueno, son factores que se pueden, digamos, que reflejar en la mayoría de los casos. Oigan, Cuando, ustedes. Adelante, adelante. cuando un niño tiene un apego con alguien que no sea algún familiar, se dan cuenta que esos niños como que, bueno, según el de DSM-5, dice que esos niños interactúan de manera con un comportamiento inhibido, o sea, no les gusta como que expresarse libremente ni emocionalmente y son o sea, se apartan un poco de sus cuidadores. ¿Se han dado cuenta de eso? De que cuando tienen algún vínculo fuera familiar, como que empiezan un poco el rechazo hacia sus cuidadores. Sí, de hecho es sobre algo que iba a comentar, ¿no? Como, no sé si luego han escuchado, como lo comenté igual ya, mi compañero, el enfermero Rodolfo, ¿no? De que, o sea, de los abuelos. Aquí es donde juegan un papel muy importante, donde empieza a haber este rechazo, ¿no? No por parte de los padres, pero sino ahora sí, los hijos empiezan a tener esa mentalidad, ¿no? Cuando empiezan a cuidar, como por ejemplo las mañanas o por las tardes, empiezan
a tener ese vínculo más fuerte, o siendo un poco más progresivo, ¿no? Al momento de cuidar a un niño se vuelve un afecto un poco pues más grande, ¿no? Y pues no sé si han escuchado ese término que dicen de que los abuelos no están hechos para criar, sino solo para consentir. Y ahí es donde empiezan algunos problemas de rechazo a los padres, de a lo mejor a no hacer caso, o empecé a diferentes cuestiones pues que empiezan a envolver un poco más complicados o a generar problemas. Eso sí, y algo que tienen esos niños en común es que como que presentan como los mismos síntomas debido a que, no sé, como que no se relacionan del todo con sus padres. Y entonces cuando sus abuelos se van y se quedan solos con sus padres, como que los niños tienden a no sonreír, a ser irritables, estar tristes, hasta temerosos de sí mismos. No se sienten mejor cuando intentan consolar a sus papás porque muchas veces un niño se puede caer y si se dan cuenta cuando están con sus abuelitos, si sus papás delegan la responsabilidad de cuidarlos, la abuelita dice, oye, te sientes bien, te hago eso, y el niño como que accede a las cosas, pero cuando está con sus papás como que se aleja, entonces esa relación no se llega muy bien al acuerdo. ¿A ustedes qué opinan? ¿Han visto algo parecido o lo han vivido? Y sí, totalmente. Nos hablabas entonces de signos y síntomas, pero yo tengo una pregunta. ¿Ustedes como tal, cómo atenderían, digamos, si llegan a detectar estos signos y síntomas? ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros o las personas que nos están escuchando ahora mismo para, digamos, que poder sobrellevar pues este trastorno a final de cuentas? Pues principalmente creo yo que debemos estar como que acudir a un centro donde nos puedan apoyar y estar seguros de que pues tiene este padecimiento, ¿no? Porque igual pueden confundirse con otros problemas, ya puede ser por la pérdida de un ser querido o otras situaciones, ¿no? Y pues también se recomienda pues estar en un círculo o en un ambiente estable donde puedan proporcionarse o puedan brindarse diferentes cuestiones positivas en el alrededor del niño, ¿no? Incluso más las personas que están a su cuidado, que son las que lo engloban más a poder, como quien dice, darle ese signo o ese apoyo emocional de confianza igual. Bueno, eso es muy importante, pero siento que también tenemos que tener en cuenta que si vamos a dar un tratamiento no solo van a ser a los niños, debido a que principalmente el problema radica en los padres, debido a que ellos probablemente están replicando acciones de cómo ellos la educaron durante su niñez y es algo que probablemente no se pueda cambiar a corto plazo debido a que son como costumbres que vienen de generación en generación y los padres lo único que hacen es como, así como educaron a mí, voy a tratar a mis hijos. Entonces ese apego como que nunca se va a romper debido a que siempre va replicando lo mismo. De hecho sí, o sea, bueno, como recomendaciones, ¿no? Es donde se van derivando a quienes debemos pedir ayuda o a quienes debemos acudir, ¿no? Pues están los, los centros de psicoterapia individual para el niño, donde incluso también incluyen a los padres para recibir o también tener ese mismo apoyo en el cual pues pueda ser un conjunto, ¿no? Porque pues tampoco puede estar en terapia el niño si sigue estando en la misma relación con ese vínculo paternal, ¿no? Incluso también terapia familiar, donde sea algo en conjunto, ya sean hermanos, primos, padres, o sea, todo si se puede, hasta el perro si se quiere, ¿no? Pero esa capacitación donde se le da a los padres para poderles enseñar cómo apoyar o forzar no forzar, sino reforzar ese vínculo con ellos, ¿no? Y para eso los servicios de educación especial también pueden ser pueden ser de ayuda a los niños con RAD. Pero ahorita que dijiste algo importante de que terapia familiar, hay que tener en cuenta que hay familias que no les gusta tomar terapia porque se les hace como que terapia para qué si no estoy loco. Yo, o sea,
quisiera saber cómo le abriremos casi la mente a esas personas para que puedan acudir a una terapia que es necesaria, y más por el bien del niño, porque, o sea, los niños conllevan el rechazo a sus padres por el comportamiento que ellos tienen con él. ¿Cómo haríamos para convencer o tratar de que se haga una terapia familiar? Claro, desde luego, todos estos temas de y asistir al psicólogo muchas veces resulta para la sociedad temas como tal de tabú, bueno, para todos nuestros oyentes recomendamos, no tiene nada de malo, siempre es bueno ir al psicólogo, al psiquiatra, en familia, en parejas, como ustedes gusten, pero siempre es por mantener nuestra salud tanto física como la salud mental. Es muy importante todo esto, asistir incluso a los cursos de padres o de madres para poder complementar todos estos aprendizajes. Me viene a la memoria como tal un ejemplo muy claro para que nos puedan entender mejor. No sé si ustedes ubican la película de Irishman o El Irlandés. Ah, sí. Muy buena película, por cierto. Muy buena película. En esta película, no sé si recuerdan al inicio, en la relación del protagonista como tal, del irlandés con su hija. Comentamos que al principio la niña tiene problemas, ¿no? Y cómo al acudir a su padre hace que este mismo le dé una golpiza a un señor que le faltó al respeto, y la niña, al presenciar todos estos actos, presenta, digamos, que este distanciamiento con su padre y con su madre. Y durante toda la película vemos cómo la niña padece todos estos síntomas, ¿no?, que presentábamos, la tristeza, nunca se dirige hacia sus padres, y cómo desde que va creciendo y todo, la niña incluso llega a tener, digamos, que este apego a una persona externa, que en este caso era un señor llamado Jimmy Hoffman, si no estoy mal. Entonces, cómo podemos observar, digamos, que hasta incluso los ejemplos más claros que son en las películas. Claro, ahí tienes tu respuesta. El apego se basa en un trauma que los niños, pues desde que lo ven, les comienza a causar como que estrés. Esa persona nunca creyó que su padre fuera una persona tan agresiva, y el hecho de verlo de esa manera, pues se asustó y decidió, pues en pocas palabras, como ser una persona ermitaña y quedarse sola un rato, alejándose de sus papás hasta que encontró al señor. Y creo yo que empezó a verlo como una figura paterna, como la figura paterna que ella quiso que su papá fuera. Y a todo esto, ¿alguien sabe cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenir el apego reactivo? Bueno, principalmente, según el DSM-5, este apego reactivo se da a partir de los 9 meses de edad. Es decir, el niño ya tiene como hasta cierto punto memoria de sus cuidadores. No sé si hayan oído que, por ejemplo, los bebés, cuando tienen el apego a su madre, cuando están dando la lactancia materna, se sienten el olor de ella. Entonces es algo muy curioso que hasta cuando son bebés, aunque no puedan ver, pero pueden oír la voz de su mamá, a cierto punto la recuerdan. Entonces, claro, sí. Ay, perdón, continúa. no pasa nada. Entonces, es eso, es fomentar un vínculo desde los primeros años de vida del bebé, para que ellos mismos sepan a conocer y a enlazarse más con sus padres. Es como dato, bien se sabe que este vínculo afectivo comienza antes de los 5 años, como bien dijiste, desde el momento en el que la madre está lactando, se encuentra ese vínculo. Claro, un dato muy interesante. Yo tengo otro dato para, digamos, que irnos refrescando, ¿no? ¿Ustedes aproximadamente saben cuánto pesa el cerebro de una persona? No lo sé, le voy a 1,5 kilos, no sé. Bueno, puede variar. El cerebro de los hombres es ligeramente más pesado que el de las mujeres. La cifra promedio entre los varones está entre más o menos max latinas es de 1400 gramos, mientras que regularmente el cerebro de las mujeres puede llegar a pesar hasta 1250 gramos. Regularmente el cerebro de las mujeres llega a ser menor digamos que en masa. La anatomía del hombre tiende a ser un poco más grande. El mismo cerebro se adapta, digamos, que a la anatomía de esto, entonces es algo muy muy importante, ¿no?
es un dato muy de Mentis. De Claro. hecho, ahorita que mencionas eso, vi también como que algo, como que un diferenciador, donde dice que las mujeres también que padecen estrés, a diferencia de los hombres, un poco siendo continuo, pueden sufrir un poco de hipersensibilidad en el sonido, o sea, como que empiezan a escuchar sonidos más agudos, empiezan a escuchar como que mucho ruido, lo cual en un punto a lo mejor en un punto puede llegar a explotar una sobrecarga de intensidad donde puede causar una molestia y poder sufrir otro tipo de dolores, ¿no? Como lo son el dolor de cabeza, el dolor de músculos, hasta la rigidez, puede provocar la rigidez, muscular. Güey, esto sí que son datos muy de Mentis. Para los que no puedan entender, bueno, Mentis viene de latín, que significa mente, entonces nosotros lo hemos adaptado, ¿no? Para que se escuche un poco, digamos, que tengamos esta característica de decir, está de Mentis, está de mente. Y nada más hay un Así como datillo dice la chiquillo, chaviza, así como dice como la dice la chaviza. chaviza. Sí. Ah, no, supuestamente, bueno, no supuestamente, ¿verdad? Pero incluso esto está muy loco, o sea, el someterse a un estrés permanente puede incluso aumentar en un 45% de riesgo de padecer diabetes tipo 2 solamente en hombres. Este estudio se realizó en Suecia, este, por el doctor Musama Novak, que es un colega, donde sugieren que se empiezan a considerar o tomar en serio un poquito más el exceso de esto del estrés como una causa prevenible para la falta de la respuesta a la insulina, ¿eh? Así como dato nomás, así que aguas, no se me estresen mucho, muchachos. Ahorita como viene la época de exámenes. No, pues imagínate, si a un adulto cómo le afecta, ahora imagínate a un niño. Si de por sí llevaron una infancia difícil en donde muchos de estos niños simplemente no tuvieron una figura paterna, ya sea padres, madre, abuelo, sino que fueron abandonados. Entonces esos niños que fueron abandonados fueron literalmente delegados a un orfanato. Y muchas veces los orfanatos son lugares muy mal pagados, por lo cual no hay cuidadores suficientes. Entonces podría haber que un cuidador trate a 100 niños. Y entonces el niño va a tratar de fomentar ese vínculo con el cuidador. Pero si no tiene mucha atención, el niño simplemente va a empeorar. De hecho, lo que acabas de hablar es muy interesante, porque incluso los niños llegan a tornar este tipo de situaciones como y empiezan a generar como un estrés un poco constante, ¿no? Donde como por dónde han nacido, dónde viven, el área en el que se encuentran, si incluso puede ser un área donde hay mucho riesgo, el niño pues empieza a generar algunos ciertos tipos de problemas, incluso de estrés y a ir aumentando hasta ser una ansiedad y empiezan a ir problemas un poco más grandes, ¿no? Los análisis cerebrales pues en los análisis cerebrales se revelan que en los suburbios, así en áreas un poco más urbanas, por así decirlo, tienden a ser un poco mayor en respuesta a la amígdala. Y pues ya sabemos que esta área pues es que controla las emociones, ¿no? Esta área del cerebro es que controla las áreas de las emociones y el humor. Ay, pero también hay que tener en cuenta que el estrés también se refleja en el cuerpo, en la piel. Como bien sabemos que el estrés puede activar las células inmunes de la piel, causando pues, enfermedades inflamatorias, y, pues, que son cutáneas, y aumentando un picor. Y pues a veces vemos que niños que no dejan de rascarse, y así es como que un signo de alarma, porque pueden autolesionarse de una manera que pues no podemos evitar por el estrés que conllevan ellos. Sí, 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 de acuerdo. Muy interesante y muy buen ejemplo, la verdad. Pero para terminar, resumiendo como tal todo lo que hemos hablado, entonces ustedes explicarían que el trastorno de apego reactivo, digamos que es esta falta de cariño o falta de apego o de comodidad por parte del niño hacia
su presunto cuidador, podríamos decir. Este apego también puede producir, este desapego también puede producir esta selección de apego selectivo, que es lo que estábamos comentando. Y algo muy importante también, resumiendo, es que el niño incluso puede llegar a tener periodos de depresión. Sí, Pues, complementando lo que dices, es necesario que tanto el padre como el niño acudan a consulta con el terapeuta para que exista una mejoría pronta y de mayor, por así decirlo, calidad, para que tanto el padre sepa querer al hijo y como el hijo sepa saber aceptar ese cariño que el padre le brinda. Y muy La verdad, interesante, la verdad. continúa, compañeros. Adelante, adelante. Pues yo la verdad con este tema me sentí un poco identificada. Como saben, yo no tuve como con tanto cariño de una figura paterna. Y este tema para mí es algo pues que sé sobrellevar a pesar de que puede decir que es algo fuerte. Pero me gustó el hecho de que tengamos en cuenta el estrés que el niño lleva por un trauma, ya sea por alguna agresión que se le dio o algún accidente que tuvo y que para esa persona fue pues algo muy traumático. Y vaya datos que dimos, compañeros, fue muy muy bueno. Un tema súper interesante, pero triste, y aunque no queramos, es la realidad de muchos niños. Por lo cual, siempre que vean a un niño en las calles o en necesidad, traten de brindarles una ayuda. Muchas veces no monetaria, sino que Dios te bendiga, un abracito, hace la diferencia. claro, claro, como dijo pues mi compañero, ¿no? Es muy importante siempre dar ese apoyo, brindar este signo de afecto que se le puede brindar a una persona, ¿no? Pero bueno, muchachos, pues esto ha sido todo por el día de hoy, ¿no? Y pues espero que sigan viendo nuestro podcast, que pues próximamente estaremos anunciándoles más. Ahí se les estará yendo notificado, ¿no? ¿Cómo se llama? Por las diferentes redes sociales. Pero bueno, pues como dijo mi ex, pues hasta aquí llegamos. Así que nos vemos en otro podcast, Open Mind. Así que hasta luego, muchachos, que tengan buena noche. Hasta luego, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.